Shalom amigos, shalom, Shabbat shalom. Nos da muchísima alegría poder compartir juntos esta otra clase de Torah en este día de Shabbat. A todos ustedes, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros estudiantes en todo Iberoamérica. Shabbat shalom, Shabbat shalom. La parashá de esta semana, Lech Lecha, es sumamente interesante. Dice el texto bíblico en Bereshit capítulo 12, dice, Vayomer Adonai el Abraham. Observa, Abraham, no dice Abraham. Abraham vendrá después. Dice, Vayomer Adonai el Abraham, Lech Lecha. Eso es lo que dice. Sal de tu tierra. Casi 1000 kilómetros viajó Abraham, nuestro padre, desde Ur hasta Haram y luego la travesía hasta Eres Israel. Dice la parashá que Abraham no podía tener hijo porque Sarai era estéril. Y finalmente algo sucede en esta parashá que Sara concibe el hijo de la promesa. En todo caso, mis amigos, quiero aprovechar la segulá de esta parashá para que la clase de hoy sea una energía de fecundación para todas aquellas mujeres que están esperando concebir su bebé en este año. Que por el mérito de esta parashá, esa gracia de Hashem te conceda ese deseo de tu corazón. Amén, ve amén. Amén, ve amén. Por 8 semanas consecutivas, hemos venido hablando del siervo sufriente de Isaías 53 y estableciendo 2 relaciones textuales e históricas sumamente interesantes. La primera es específicamente textual, o sea que existe una relación exegética entre Isaías 20, donde se habla de lo que hemos llamado la ley del Goel, donde se menciona al siervo sufriente, como está escrito en Isaías 59:20. Uba lezion Goel ushavet pesha Jacob neun Adonai. Y vendrá un redentor a Sión, y a los que en Jacob se arrepientan de pesha, de los pecados intencionales, declara el Señor. Y el texto del siervo sufriente se encuentra en Isaías 53, donde está escrito, mas él herido fue mi peshaenu, behu, mi peshaenu, por nuestros pecados intencionales, cometidos con rebeldía, premeditación, condenados por caret en la ley de Moisés, es decir, pena capital. Molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Basados en este principio de la ley de interpretación de la Torah, conocido como analogía de expresiones, vimos que existe una relación entre Isaías 53 e Isaías 53:20. ¿Por qué? Porque en ambos textos se menciona la misma expresión hebrea que hemos venido estudiando previamente, a saber, pesha, peshaenu, mi peshaenu. La segunda relación es histórica, o sea, que existe una relación histórica entre el siervo sufriente de Isaías 53 y la persona histórica de Yeshua HaMashiach, Yeshua min Nazaret. Y la segunda cosa que hemos visto son los argumentos en contra de nuestra propuesta de relación textual en ambos textos y en ambas relaciones históricas. Y por varias semanas he venido mostrando esos argumentos y respondiendo a esos argumentos. Para aquellos que no han visto las clases previas, mi recomendación es mira esta serie desde un principio y no te pierdas para nada su contenido, porque tarde o temprano, y más temprano que tarde, te vas a encontrar con ellos y deberás saber cómo responder a los que aún en nuestros días procuran destruir toda relación entre Isaías 53 y el siervo sufriente. Mucho más, destruir, si fuese posible, toda relación entre Isaías 53 y la persona histórica de Yeshua min Nazaret. En las últimas semanas, no obstante la plausibilidad de mis argumentos, los que defienden la hipótesis de que Isaías 53 no es una referencia al Mesías,
sino a Israel como siervo de Adonai, todavía insisten que mi posición es defectuosa. ¿Por qué? Porque aún asumiendo el caso de la muerte histórica de Yeshua, ¿quién puede comprobar que lo que hizo como expiación por los pecados de otros funciona? Te van a decir que Isaías 53 es una referencia al Mesías sufriente, pero que eso es un asunto de la fe, no de verdad histórica, porque tal significado, dado a su muerte, no tiene fundamento científico. Se trata de un asunto de creencia, se trata de un asunto de interpretación, no de ciencia, de interpretación no racional, no demostración aceptable. ¿Quién puede demostrar objetivamente que la muerte de Yeshua produjo expiación por los pecados de muerte de Israel? ¿Cómo se puede demostrar eso racionalmente? Te prometí que para responder a esta otra objeción me iba a fundamentar en 3 argumentos, 2 de los cuales ya te los he entregado. Para refrescar nuestra memoria, aquí están los 2 primeros argumentos. Primer argumento, todo en el Tanaj en sentido general y en la Torah en sentido particular depende del principio de la emuná, de la fe, por la simple razón que la Biblia no es un libro de ciencia, no es una colección de escritos que tienen la intención de enseñarte física o química o matemática, sino emuná. Si decimos que Yeshua no puede ser el siervo sufriente de Adonai, de Isaías 53, porque es un asunto de fe, porque es un asunto de emuná, y por tanto todo lo que tiene que ver con emuná no puede ser aceptado como una verdad confiable, entonces, ¿sabes qué? Deberíamos cerrar toda la Biblia, lo aleno, cerrar toda la Biblia y lo aleno, y buscarnos otra religión. Okay. Si nosotros vamos a retirar a Isaías 53, porque se habla de un siervo sufriente cuya función expiatoria no puede probarse científicamente, por el mismo principio deberíamos entonces quitar toda forma de expiación ofrecida en la Torah que tampoco se puede demostrar científicamente. Cuando el tabernáculo estuvo en pie, cuando el templo de Jerusalén estuvo en pie y la gente pecaba y traía un cordero de expiación y el sacerdote hacía expiación por él, ¿se le entregaba algún documento de perdón? No, para nada. ¿Sobre qué base aceptábamos que esa persona había sido perdonada? ¿Sobre qué base salía ese israelita del templo de Jerusalén dando gracias a Hashem porque su pecado había sido perdonado? Eso es totalmente invisible también y no puede ser comprobado científicamente. Sin embargo, es el fundamento mismo del sistema de expiación dado por Hashem a nuestro pueblo Israel. ¿Sobre qué funciona? Sobre el fundamento de la fe, de creerle a Hashem, de aceptar que cuando yo hago ciertas cosas, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Es un asunto de fe, es un asunto de emuná. Recuerda, no es ni éticamente ni jurídicamente válido decirle a una persona que la muerte de Yeshua no significa que sea el cumplimiento de Isaías 53, porque nadie puede demostrar que su muerte trajo perdón, porque es un asunto de fe que no se puede demostrar racionalmente, y al mismo tiempo afirmar que la muerte de los corderos y los machos cabríos ofrecidos sobre el altar en los días cuando el templo estaba en pie trajo perdón y expiación a los de Israel, y que eso no requiere demostración racional, solo fe en Dios. Si aceptamos el perdón de la ley de Moisés sobre la base de la emuná, de la fe en lo que Hashem ha prometido, entonces sobre esa misma base de fe es lo que nos permite creer que la ley del Gober, que vendría en Sion para perdón y expiación de los pecados, que no tiene ni expiación en la ley de Moisés, funciona también. El segundo argumento para responder a la objeción de que Isaías 53 no tiene ninguna relación con el Yeshua histórico y que eso es solamente asunto de fe, de interpretación que nadie puede comprobar científicamente, objetivamente, fue respondido fundamentado en 2 importantes herramientas. Primero, la ley de la gematría. Para refrescar nuestra mente, recuerda, la gematría es un sistema que funciona como herramienta de investigación bíblica que utiliza las matemáticas como metodología hermenéutica
que nos permite comprender mucho mejor ciertos textos bíblicos que a primera vista parecieran estar desconectados, disociados o desligados el uno del otro. En otras palabras, dentro del texto bíblico subsisten valores matemáticos que cuando son compartidos revelan verdades textuales que no son percibidas por una lectura tradicional del texto bíblico y que nos presentan evidencias tangibles, comprobables de que hay algo ahí escondido en el texto. Y te vi varios ejemplos de esto, pero uno en particular llamó poderosamente nuestra atención, a saber, la relación entre la serpiente que trae muerte y el Mashiach que está supuesto traer vida. Gemáticamente hablando, hay una relación matemática tangible, demostrable racionalmente entre Nahash y Mashiach. Y basado en esa evidencia objetiva, demostrable, acudí a la ciencia de la homeopatía para establecer mejor esta relación. La ley de la homeopatía afirma lo siguiente: cualquier sustancia capaz de provocar cierto número de síntomas en una persona sana es capaz de curar esos mismos síntomas en una persona enferma. Esto es exactamente lo que sucedió con Yeshua. La ley científica que aplicó en su caso fue destruir con la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al Nahash, a la serpiente antigua. En otras palabras, Dios Altísimo inoculó en Yeshua con el veneno de la serpiente que mató a la humanidad y colgado sobre el escándalo vergonzoso de la máxima humillación posible, hecho maldición por Dios mismo. Jesús experimentó todos los síntomas del Adán enfermo, de la humanidad enferma. Y ahora Jesús se convierte en el antídoto de Hashem para curar la herida de muerte por medio de su muerte. Te decía entonces que fundamentados en esa evidencia gemátrica, comprobable, visible, que no requiere fe en algo que no podamos ver, sino sobre la evidencia tangible que aporta la herramienta de la exégesis de la gematría, Dios Altísimo facilitó la creación de una base jurídica por medio de su fórmula magistral, Yeshua, para curar la enfermedad de los pecados de Israel y del mundo. El segundo argumento fue la secuencia de las letras equidistantes de las Escrituras. Usando este descubrimiento, demostré científica y objetivamente que sí existe una relación entre Isaías 53 y el Mesías sufriente. Más que eso, que existe una relación entre Isaías 53 y el Yeshua histórico. Entonces, usando esta herramienta de la secuencia de las letras equidistantes de las Escrituras aplicado a Isaías 53, el propio texto mostró dos frases subyacentes en el texto que nos dieron la identidad del siervo sufriente de Isaías. A modo de recordatorio, les presento de nuevo la imagen obtenida por los científicos cuando aplicaron este principio de la ley de los espacios equidistantes, de las letras equidistantes, a Isaías 53. Observa las dos frases que aparecen. Primero, Yeshua es mi nombre, ¿verdad? Colgado de un madero, crucificado al estilo romano, con clavos atravesando las muñecas y los pies. De modo que, en respuesta al argumento de que Isaías 53 es una referencia al Mesías sufriente, es un asunto de fe, no de verdad histórica, porque nadie puede demostrar objetivamente que la muerte de Jesús produjo expiación de los pecados de muerte de Israel, como tampoco aportar ninguna evidencia científica aceptable de alguna relación entre Isaías 53 y la persona histórica de Yeshua. Te he demostrado dos evidencias y ahora las tienes en las manos. Piensa en lo que te estamos entregando. Evidencias tangibles, no invisibles, tangibles dentro del texto hebreo de Isaías 53 que presentan una relación demostrable
entre el texto y la persona histórica de Yeshua, para que no te dejes mover de tu fe por aquellos que siguen diciendo que no hay ninguna relación entre ambos. Pero te prometí que te daría 3 argumentos. Por tanto, en la clase de hoy, con la ayuda de Hashem, te voy a presentar otra evidencia histórica que confirma nuestra tesis, a saber que Isaías 53 no se refiere ni a Israel ni a las naciones, sino al Mesías. Y para usar este tercer argumento, no voy a acudir a las fuentes textuales que tenemos en el Código Real, ¿verdad? No voy a acudir a las fuentes textuales que tenemos en el Código Real, el Nuevo Testamento, como se conoce popularmente, porque este cuerpo de literatura no se considera autoritativo, por el judaísmo talmúdico. Así que no voy a perder el tiempo mencionando fuentes que no son aceptables para ellos. Voy a usar solamente fuentes aceptables para el judaísmo talmúdicos, que son válidas para ellos, que son normativas para ellos. Y aquí está la evidencia histórica fuera del Código Real, fuera del Nuevo Testamento, que demuestra la relación entre Isaías 53 y el siervo sufriente. Me refiero al tratado talmúdico Sanedrín 98b. En este folio o página 98b de este tratado talmúdico se nos presenta una discusión de los sabios talmúdicos sobre el tema del Mashiach. Algunos decían, ¿habrá tanto sufrimiento en el mundo para el tiempo cuando aparezca el Mesías que yo quiero que venga, pero mejor que ya me haya muerto, porque no quiero ver las calamidades que habrá para el tiempo de la revelación del Mesías? Otros decían, es cierto, antes que ocurra la revelación del Mesías, habrá mucho dolor, habrá mucho sufrimiento en el mundo, pero ya uno de los nuestros nos ha enseñado cómo escapar de esos sufrimientos, estudiando Torah, envolviéndonos en buenas obras. Otros decían, mira, el mundo fue creado para el Mesías, pero ya todas las profecías para la revelación del Mesías se cumplieron en los días del rey Ezequías. Otros decían, el mundo fue creado para el rey David, porque sus méritos fueron inmensos. El rabino Yohanan se le opuso y le dijo, no es así, todo fue creado para el Mesías. Por los méritos de Mesías es que todas las cosas existen. En este contexto, en este contrapunteo, que viene el tema del nombre del Mesías en esta discusión talmúdica. ¿Cómo se llamará el Mesías? ¿Y en qué texto de las Escrituras se encontrará escondido su nombre, de modo tal que podríamos encontrar una inferencia en el mismo? Dice la Gemara, Mashemo, ¿cómo se llama? Vamos a ver el texto de Sanedrín 98b íntegramente. ¿Cómo se llama? La escuela del rabino Sheila dice, Shiloh es su nombre, como está escrito, hasta que venga Shiloh. La escuela del rabino Yanai dice, Ginon es su nombre, como se dice, que su nombre sea para siempre, que su nombre continúe mientras dura el sol, y en él se bendigan los hombres. La escuela del rabino Hanina dice, Hanina es su nombre, porque se dice, porque no te mostraré ningún favor. Y algunos dicen que Menachem ben Hizkiah es su nombre, porque Hizkiah está escondido en el texto que dice, porque el Consolador, Menachem, que debería aliviar mi alma, está lejos de mí. Y los rabinos dicen, el leproso de la casa del rabino Yehuda así es su nombre. Como se dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, y no lo apreciamos, porque pensamos que había sido herido y afligido por Elohim. Mis amigos, cuando tú estudias el Talmud, una de las lecciones que debes aprender es a diferenciar entre las opiniones individuales de los diferentes rabinos y la posición de la mayoría de los rabinos. Mira, cuando tú te encuentras con la opinión de un rabino o de otro rabino talmúdico, aprende muchísimo de lo que ellos debatieron. Pero cuando tú te encuentras con la opinión final de los rabinos, esto se vuelve entonces la posición autoritativa de los rabinos. En este folio 98b del Tratado Talmúdico Sanedrín,
correspondiente a esa conocida edición Socino de 1935, se menciona específicamente las opiniones de los rabinos Sheila, Yanai, Hanina, pero al final del texto dice, Be-Rabanim Emorí, Be-Rabanim Emorí, y los rabinos dicen. Cada vez que estudias Talmud, y te encuentres con la frase, y los rabinos dicen, o pero los rabinos dicen, significa que independientemente del valor de la opinión de este o aquel rabino, el consenso de la mayoría de los rabinos es lo que cuenta y es lo que debe tomarse como normativo. En este caso, como lo puedes observar por ti mismo en el texto talmúdico que estudiamos, la opinión final del rabino, de todos los rabinos, de la mayoría de los rabinos, es que el nombre del Mesías debe ser el leproso de la casa del rabino Yehuda Hanasí. Ese es su nombre. ¿Quién fue Yehuda Hanasí? Yehuda Hanasí fue el más aventajado discípulo del gran rabino Akiva del siglo II después de Yeshua. Él fue el que tuvo el valor de romper con los protocolos, con los paradigmas culturales de la Torah oral y se atrevió a ponerla por escrito, creando así lo que se conoce como la Mishnah. Y según la Gemara, el rabino Yehuda Hanasí, el príncipe, el presidente de los rabinos que escribieron la Mishnah para fines del segundo siglo, es el leproso, el nombre del Mesías. Y según la opinión de la mayoría de los rabinos, ni el nombre del Mesías sugerido por los grandes rabinos Sheila, ni Tanai, ni Hanina es el más apropiado, sino que el nombre más apropiado para el Mesías es el que se mencionó en la academia del gran rabino Yehuda Hanasí. Es decir, que el Mesías sería conocido como un hombre relacionado con la lepra, el leproso. Ahora, ¿qué texto prueba aportó el rabino Yehuda Hanasí y aprobado ahora por la mayoría de los rabinos talmúdicos? El texto prueba fue precisamente Isaías 53, verso 4. ¿Y qué dice Isaías 53, verso 4? Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, y con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y afligido. En otras palabras, que cuando el liderazgo del pueblo judío, el pueblo del profeta Isaías, viera lo que sucedió con el siervo sufriente de Isaías 53, pensarían que lo que sufrió se lo merecía, por tratarse de un hombre rebelde, por tratarse de un hombre blasfemo, por tratarse de un maldito por Dios, de un condenado por Dios, y que por ser un tipo blasfemo, le tocó morir de la forma tan atroz y tan humillante como lo experimentó. Sin embargo, vendría un día, dice el profeta Isaías, vendría un día que el pueblo judío reconocerá que ese hombre que murió colgado de un madero, de la forma más salvaje y brutal posible, no sufrió su muerte sino la nuestra. No sufrió su vergüenza sino la nuestra. No sufrió por sus pecados sino por los nuestros. Dice el profeta Isaías que vendría un tiempo cuando el pueblo judío se le va a revelar por Hashem mismo que ese hombre que murió colgado en un madero, que fue azotado, no fue castigado, no fue azotado por algo malo que hubiese hecho, sino porque estaba llevando sobre sí mismo nuestras iniquidades. Se estaba haciendo responsable de mi peshaenu, de nuestros pecados de muerte que no tienen perdón en la ley de Moisés. Se volvió leproso por nosotros, para lavarnos, para purificarnos, para expiarnos de todos nuestros peshaim, de nuestras rebeliones, de nuestras transgresiones intencionales. Piensa ahora en la fuerza de esta evidencia histórica comprobable por cualquiera que lo quiera hacer por sí mismo, solo que te lo estoy poniendo fácil, como si fuera un Shulchan Aruch, una mesa servida. Tratado talmúdico, Sanedrín 98b, hablando del nombre del Mesías, hablando del nombre del Mesías. Dice, ¿cómo se llama? Shimo, ¿cómo se llama? La escuela del rabino Sheila dice, Shiloh es su nombre.
como está escrito, hasta que venga Shiloh. La escuela del rabino Yanai dice, Ginon es su nombre, como se dice, que su nombre sea para siempre, que su nombre continúe mientras dura el sol y que en él se bendigan los hombres. La escuela del rabino Hanina dice, Hanina es su nombre, porque se dice, porque no te mostraré ningún favor. Jeremías 16:13. Y algunos dicen que Menachem ben Hizkiah es su nombre, como se dice, porque el consolador, Menachem, que debería aliviar mi alma, está lejos de mí. Y los rabinos dicen, el leproso de la casa del rabino Yehudá-Nasi es su nombre. Como está escrito, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores y no lo apreciamos porque pensamos que había sido herido y afligido por Elohim. Isaías 53:4. Observa que en esta discusión talmúdica, cada uno de los grandes rabinos que están ahí están hablando de cuál es el nombre del Mashiach. Están hablando de cuál es el nombre del Mashiach. Y cada uno está tirando para su propia escuela. Cada uno quiere que el nombre del Mesías sea para su propia escuela. Sin embargo, la opinión de los rabinos fue que el nombre del Mesías sería el leproso. ¿Y por qué sería el leproso? Porque está escrito en Isaías 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Observa las tres cosas que se desprenden de este tratado talmúdico. Primero, que Isaías 53 es una referencia al nombre del Mesías. De modo que los intelectuales judíos que en los días de Orígenes, siglo III de nuestra era, afirmaron que Isaías 53 se refiere a Israel y no a algún Mesías, son desautorizados por la opinión normativa y final de los rabinos talmúdicos que vinieron un tiempo después. De la misma manera, el comentario de Rashi del siglo XI, afirmando que es una referencia a Israel, se aparta completamente de las fuentes rabínicas autorizadas. Lo mismo que Nachmanides, siglo XIII, en la disputa de Barcelona. Y ya hemos explicado en clases anteriores que en todos estos casos la relación entre Isaías 53 como referencia a los sufrimientos de Israel y no a ningún Mesías proviene de una zona apologética, no orgánica del texto. Cuando tú te sales de la zona apologética del texto y entras en la estructura exegética, normativa del texto, la opinión de los rabinos, según el Tratado Talmúdico, Sanedrín 98b, es que Isaías se trata de una referencia al nombre del Mesías. Y eso es lo primero que aprendemos de esta cita del Tratado Talmúdico Sanedrín 98b. Segundo, sin pretender ser exhaustivo, la segunda cosa que aprendemos de este tratado talmúdico que he puesto delante de tu mesa es que Isaías 53 no solo habla del Mesías, sino que es el mejor nombre que puede dársele, es el leproso. ¿Por qué? Porque así fue afirmado en la academia del gran rabino Yehudá-Nasi. Y tercero, sin ser tampoco exhaustivos, la tercera cosa que aprendemos de la opinión autorizada de los rabinos talmúdicos es que lo que en realidad pasó el Mesías leproso no fue un caso de culpabilidad personal, no fue algo malo que él hubiese hecho, sino un asunto de transferencia jurídica. Hashem puso en él el pecado de todos nosotros. De modo que todos los que vengan a ti diciéndote que Isaías 53 es una referencia a Israel, no a ningún Mesías, y que tal interpretación es una interpretación cristiana, no judía, aquí tienes la respuesta precisa. No es una interpretación cristiana. La opinión autorizada de los rabinos talmúdicos, según Sanedrín 98b, es que Isaías 53 se refiere al Mesías y que el mejor nombre que se le podría dar a ese Mesías es el leproso y que su lepra, su maldición, no es por algo malo que él haya hecho, sino como resultado de una transacción jurídica basada en la ley del Goel que ya hemos estudiado. Para no perdernos con tanta información, voy a recapitular este tema de esta clase. Recuerda que estamos tratando
la objeción de que Isaías 53 no puede ser una referencia al Mesías sufriente porque es un asunto de fe, no de verdad histórica. Porque tal significado, dado a su muerte, no tiene fundamento científico. Se trata de un asunto de creencia, no de ciencia. Se trata de un asunto de interpretación, no de un asunto de demostración racional y aceptable. Estamos tratando la objeción de que no existe relación alguna entre Isaías 53 y algún Mesías, mucho menos la figura histórica de Yeshua. Estamos tratando la objeción de que Isaías 53 es una referencia a los sufrimientos de Israel, no de algún Mesías. Y te prometí que para responder a esta objeción me iba a fundamentar en 3 argumentos, de los cuales ya te he entregado. Primer argumento, todo en el Tanaj, en sentido general, y en la Torah, en sentido particular, depende del principio de la emuná, de la fe, por la simple razón que la Biblia no es un libro de ciencia, no es una colección de escritos que tengan la intención de enseñarte física o química o matemática, sino emuná. En otras palabras, si vamos a retirar a Isaías 53 porque se habla de un siervo sufriente, cuya función expiatoria no puede probarse científicamente, racionalmente, por el mismo principio, deberíamos entonces quitar toda forma de expiación ofrecida en la Torah, porque eso tampoco se puede probar científicamente. Ese es el primer argumento. El segundo argumento, para responder a la objeción de que Isaías 53 no tiene relación alguna con el Yeshua histórico y que es solo asunto de fe, de interpretación que nadie puede comprobar científicamente, objetivamente, fue respondido fundamentado en 2 importantes herramientas. Primero, la ley de la gematría y segundo, la secuencia de las letras equidistantes de las escrituras. Estos fueron los 2 argumentos usados hasta las clases pasadas. Pero te prometí que te daría 3 argumentos. Por tanto, en la clase de hoy te acabo de entregar otra evidencia histórica que confirma nuestra tesis, a saber que Isaías 53 no se refiere a las naciones de la tierra, no se refiere a Israel, sino al Mesías. Y te dije que para usar este tercer argumento no iba a acudir a las fuentes textuales que tenemos en el Hasofen Hamalhuti Leve David, al Código Real, al Nuevo Testamento. Porque este cuerpo de literatura no se considera aceptable, no se considera autoritativo por el judaísmo talmúdico. Así que no voy a perder tiempo mencionando estas fuentes que no son aceptables para ellos. Y sin embargo, te acabo de entregar la evidencia histórica comprobable, verificable, fuera del Código Real, que demuestra la relación entre Isaías 53 y el Mesías sufriente. Esa evidencia histórica se encuentra en el Tratado Talmúdico Sanedrín 98b. Y es mi tercer argumento para responder la objeción levantada de que no hay relación entre Isaías 53 y el Mesías y que esa insinuación procede del cristianismo, no del judaísmo. Es falso, completamente falso. Lo estás escuchando con tus propios oídos, lo estás viendo con tus propios ojos. Sanedrín 98b no es un texto cristiano, no es la opinión de algún padre de la iglesia, no es la opinión de algún concilio cristiano, es un texto judío, un texto rabínico y normativo dentro del judaísmo talmúdico. Y esa fuente rabínica autorizada afirma, primero, que Isaías 53 es una referencia al nombre del Mesías. Segundo, que Isaías 53 no solo habla del Mesías, sino que es el mejor nombre que podría darse al Mesías, el leproso. Y tercero, lo que en realidad pasó a ese Mesías leproso no fue un caso de culpabilidad personal, no fue algo malo que él haya hecho, sino un asunto de transferencia jurídica. Hashem puso en él el pecado de todos nosotros. Ahí están las evidencias para que cualquiera pueda verlas por sí mismos. Sea que aceptes o no mis argumentos y mis conclusiones,
Nadie podrá de ahora en adelante decirte que no tenemos en qué apoyarnos para entender que Isaías 53 es una referencia al Mesías y que el único que califica históricamente para cumplir esa exigencia profética es Yeshua ben Nazaret, nuestro justo Mesías. Por supuesto, tú tienes libertad para aceptar o no a Yeshua como Mesías, pero no tienes razón ninguna para afirmar que no tenemos en qué apoyarnos para defender nuestra posición histórica, nuestra posición teológica y profética de Yeshua como el Mesías aludido en Isaías 53. Por supuesto, no más haya terminado de presentar estos argumentos, me van a sacar más argumentos. Que Isaías 53 no puede aplicarse a Yeshua porque el texto de Isaías dice que este siervo sufriente fue despreciado por los hombres y ese no fue el caso histórico de Yeshua, que le seguían grandes multitudes. Que Isaías no puede referirse al Yeshua histórico porque Isaías 53 afirma que ese siervo sufriente nunca hizo violencia y eso no puede aplicarse a Yeshua porque Yeshua fue un hombre violento que tomó un látigo en la mano, que destruyó un árbol de higuera. Que Isaías no puede referirse al Yeshua histórico porque Isaías 53 dice que este siervo sufriente tendría hijos, verá linaje, y ese no fue el caso de Yeshua porque nunca se casó, porque nunca tuvo hijos. Que Isaías 53 no puede referirse al Yeshua histórico porque ni sus propios discípulos, los propios discípulos de Yeshua, cuando él le habló de sus sufrimientos, no lo vieron como un cumplimiento de esos sufrimientos del siervo sufriente de Isaías 53, sino más bien trataron de protegerlo para que no le pasara nada, probando así que ni los propios discípulos de Yeshua vieron relación alguna entre Isaías 53 y lo que estaba pasando con Yeshua. Y más, y más, y más. Cada vez que le respondes su argumento, te sacan más objeciones y más objeciones. Hace un tiempo atrás, me dijo uno de ellos que ningún sabio judío, ningún auténtico rabino ha aceptado nunca que Jesús sea el Mesías. Conozco bien este argumento, lo conozco muy bien. De hecho, es uno de los mitos más comunes creados por los misioneros talmúdicos, pregonando que los únicos judíos que creemos en Jesús como Mesías somos unos ignorantes, unos amhares de nuestro pueblo, que han sido engañados, que hemos sido engañados por la propaganda nazarita. Andan por ahí escribiendo y diciendo a la gente, si usted realmente entendió el verdadero judaísmo de la Torá, no se habría dejado embaucar. O ese otro eslogan muy conocido, Yeshua, como le dicen, no puede ser el Mesías porque no hay rabinos respetados que sostuviesen alguna vez tal creencia o posición. Mis amigos, ambas acusaciones son falsas. No solo hay judíos creyentes sencillos unos y bien educados en la vida judía, otros, sino que a lo largo de los siglos ha habido cientos de grandes rabinos que han llegado a la conclusión de que Yeshua es el Mesías judío esperado. Piensa en ese argumento. No podemos creer en Yeshua porque ningún rabino ha creído eso nunca. Totalmente falso. Es todo lo contrario. Muchos rabinos y grandes rabinos de nuestro pueblo Israel han creído que Yeshua es el Mesías. Hace un tiempo atrás me encontré por acá en Miami con uno de estos misioneros talmúdicos que a muchos le pagan para meterse en las redes sociales y espiar nuestro trabajo y sembrar cizaña entre los hermanos. Como ustedes mismos han visto que ha sucedido en nuestro chat de este canal. Mi respuesta sigue siendo la misma. Sí te puedo demostrar históricamente la lista de grandes personajes judíos, de grandes sabios y de grandes rabinos que han confesado abiertamente su fe en Yeshua como sea. ¿Cambiarías de opinión? Les he dicho también, ¿cuántos rabinos y grandes rabinos tengo que mencionarte que han aceptado a Yeshua como Mesías para que tú también lo aceptes? ¿2? ¿3? ¿5? ¿10? ¿20? Si quieres, comenzamos ahora mismo. ¿Cambiaría eso tu opinión? La respuesta es la misma. No cambiaría de opinión. ¿Por qué?
Por la simple razón que cuando estudian el tema de Yeshua como Mashiach, ya vienen con una idea preconcebida, ya vienen con prejuicios históricos, ya vienen con prejuicios teológicos, no con una mente abierta a buscar la verdad. No importa dónde te lleve, no importa lo que tengas que sacrificar para retenerla contigo. No podemos ser tan incautos como para ignorar que el judaísmo rabínico talmúdico ha tratado de bloquear siempre y censurar toda posibilidad de que Jesús sea considerado como Mesías en nuestro pueblo Israel. Y para llenar la copa de la aberración intelectual en el tratado talmúdico Gitín, los rabinos inventaron una fábula escrita cientos de años después de Yeshua, haciendo ver a Yeshua como un hijo bastardo que resultó de un pecado de adulterio de su madre con un soldado romano, haciéndolo admitir en esa fábula que fue un falso profeta, un pecador de entre el pueblo judío, condenado a vivir quemándose en el infierno, en una paila de excrementos ardientes. A ese nivel han llegado. Gitín 57.4 dice, ¿cuál es el castigo de ese hombre? Ese hombre es un eufemismo para Yeshua. ¿Cuál es el castigo de ese hombre en el próximo mundo, en el mundo por venir? Yeshua, como ellos le dicen, Yeshua le dijo, es castigado con excremento hirviendo. Como dijo un maestro, cualquiera que se burle de la palabra de los rabinos será condenado a hervir, a morir entre excrementos. Y este fue su pecado mientras se burlaba de las palabras de los sabios. Observa, es penoso esto, pero observa cómo utilizan los rabinos la intimidación, el miedo, como herramienta para alejar al pueblo judío de Yeshua. El mensaje sublimal y asqueroso es evidente. Hacen decir al maestro que por ser un falso profeta me castigaron a bajar los infiernos y que está quemándose en una paila de excrementos ardientes para que sirva de escarmiento a fin de que todo el mundo sepa lo que le va a suceder si desobedecen a los rabinos. Esta ha sido la estrategia, alejar a Yeshua de cualquier modo posible, aún mintiendo, aún creando fábulas bizarras, atemorizando e intimidando a nuestro pueblo. De acuerdo con fuentes talmúdicas, cualquiera que no siga las instrucciones y enseñanzas de los rabinos ortodoxos va a ser lanzado al infierno junto con Yeshua, para que su alma pase el juicio completo quemándose en una paila de excremento ardiente por toda la eternidad. Observa cómo utilizan el miedo, cómo utilizan la intimidación para engañar al pueblo judío, para alejar al pueblo judío de cualquier consideración de Yeshua como Mashiach. Y continúan haciéndolo hasta este mismísimo día que estoy compartiendo esta clase contigo. Gracias a Hashem. Y como te comentaba en la clase pasada, ya no estamos en la Edad Media, cuando la mayoría de los judíos no podían leer ni escribir y tenían que creerse todo lo que los rabinos les decían. El pueblo, en su inmensa mayoría, no tenía directo acceso a la Biblia hebrea. Incluso si alguien podía leer y escribir antes de la invención de la imprenta, era muy difícil a una persona privadamente obtener acceso a los rollos de la Torá y leerla por sí mismo. Esa fue la ventaja de los líderes religiosos, imponer su autoridad intelectual bajo el lema de yo sé, tú no sabes, bástate creerte todo lo que yo te diga. Mis amigos, esos tiempos de oscurantismo ya pasaron. Vivimos en la edad de la informática. Ya nadie puede seguir utilizando la intimidación y el miedo para dominar a la gente. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cualquiera de ustedes que lo desee puede por sí mismo, por sí misma, comprobar la veracidad de lo que estoy diciendo. De ahí la importancia de las clases de Torah que te entregamos cada Shabbat en sentido general y sobre Yeshua como Mashiach en sentido particular. No es simplemente conocimiento lo que está en juego, es el futuro mismo de nuestra generación lo que está en la balanza. Y aún así, con todas estas fábulas contra Yeshua,
no han podido escaparse totalmente de la grandeza de Yeshua. Y el maestro sigue asomando su auténtico rostro aquí y allá, incluso dentro del propio Talmud y resto de la literatura rabínica, si sabemos cómo llegar a esas partes de esas escrituras rabínicas. En el caso que nos ocupa hoy, por supuesto que podríamos citar otras fuentes rabínicas y otras fuentes talmúdicas que relacionan a Isaías 53 con el Mesías, como el resto de las objeciones previas que mencioné hace un momento, pero estas cosas se estudian en profundidad en el Centro de Estudios Hebraicos para los estudiantes que deciden estudiar académicamente, en bajar a ese iceberg del conocimiento bíblico. ¿Recuerdan que les hablé del iceberg, del témpano de hielo? Estas clases son solo la punta del iceberg, del témpano. Lo verdaderamente grueso está debajo para los que se atreven a venir conmigo y bucear en las profundidades de las sagradas aguas de nuestra bendita Torah. Sin embargo, te he entregado al menos 8 clases básicas, lo suficiente para que no te dejes mover de tu posición con respecto a Yeshua como Mashiach y tengas cómo responder a esos argumentos mientras te vas preparando como un serio estudiante de Torah en nuestro Centro de Estudios Hebraicos Rav Dan Ben Abraham. Mis amigos, la enseñanza y el estudio de la Torah es parte central de la fe hebrea de todos los tiempos. Moshe Rabenu nos enseñó, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Si tú observas bien el texto, verás que lo subrayado utiliza el término Beshinantam, traducido y hablarás, refiriéndose a repetir y repetir y repetir hasta que un estudiante pueda ver la información, pueda retenerla de forma clara, de forma precisa en su mente. Esto es un mandamiento para todos, para hombres, para mujeres, para jóvenes, para adultos, para ancianos. Todos debemos separar tiempo para estudiar Torah. Como dirá luego un sabio de Jerusalén, Proverbios 23, verso 23, Emet kaned be'al timkor chodma umuzar ubina. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. O como dijera el rabino Hillel de Babilonia, nunca digas, cuando tenga tiempo estudiaré Torah. Tal vez nunca lo tengas. Así lo enfatizó también Maimónides el Sefardí, afirmando que el estudio de la Torah deberá ser la máxima prioridad de todo hijo de Israel. Maimónides enseñó, si uno tiene delante la disyuntiva de estudiar Torah o guardar un mandamiento de la Torah en particular, el estudio de la Torah tomará precedencia, porque cuando estudias Torah, sabrás entonces cómo guardar Torah. Esa es una frase maravillosa. Cuando estudias Torah, sabrás cómo guardar Torah. Cuando uno estudia Torah, cuando uno vive la Torah, revela la divinidad en este mundo, trae luz, trae vida, trae esperanza. Y aprovecho la ocasión para desearte una hermosa semana. Una hermosa semana con salud, con largura de vida, con abundancia de parnasá, con abundancia de provisión, con abundancia de prosperidad. Como dice nuestra parashá para esta semana, Lech Lecha. Cuando estos ángeles llegaron a la casa de Abraham Avinu y le dieron la buena noticia de que finalmente Sara tendría un hijo. Y como te dije desde un principio, que el sejud de esta parashá, la grandeza, la gracia de esta parashá, traiga para muchas de nuestras mujeres que están esperando bebé, esa fuerza, esa energía para recibir la bendición de un nuevo niño para el año que viene, para esta época. Que de este estudio de Torah que he puesto hoy en tus manos con mucho cariño, con mucha responsabilidad, con sustancia teológica,
brote presencia divina que llene tu neshama, que llene tu alma espiritual. Que de esta clase de Torah fluya hacia tu casa, hacia tu familia, hacia tus hijos, hacia los hijos de tus hijos. Energía divina que sane, que levante, que oriente el camino, que traiga luz y esperanza para ti y para todo nuestro pueblo Israel. Recuerda que todo esto que hacemos con tanto amor para ti solamente se sostiene mediante las oraciones, mediante la colaboración de hombres y mujeres como tú, que entienden la importancia de mantener esta voz de Torah escuchándose en todo el mundo, enseñando los caminos de los mandamientos, los caminos de Mashiach Yeshua, los caminos de la esperanza para nuestra generación. Gracias por tus tefilot, gracias por tu generosa contribución a la causa que represento. Juntos podemos hacer lo que separados sería imposible. Feliz el pueblo que entienda esto. Feliz el pueblo que asume responsablemente la mitzvah del estudio de la Torah. Feliz el pueblo que trae honor a Hashem estudiando Torah y viviendo Torah. Shabbat Shalom, amigos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.